Buenas noches, Joana, ¿me escuchas? Buenas noches, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan claro? Stephanie, Joana. Sí, sí se escucha bien. Ok, ¿sí pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Eh, Antes de iniciar con la presentación que está ahorita puesta, quería preguntarles si tienen alguna duda sobre lo que vimos o revisamos de la actividad integradora 1, que es ley de Coulomb, energía potencial, operaciones con notación científica. No sé si tengan alguna duda. Yo no tengo ninguna duda. Ok. Joana, ¿alguna duda que tengas? No, César, ninguna. Ok. Laura les estaba preguntando si tenían alguna duda en cuanto respecto de la actividad integradora 1. No, ninguna duda, profe, gracias. Ok. Ahí voy. Nada más deja. Ok, espérame. Ok, estaba registrando los que van entrando. Voy a retomar tantito la actividad integradora 1, por lo que les comentaba la sesión pasada, el día miércoles. Hay algunos que todavía me siguen mandando la actividad mal. Por eso me voy a regresar tantito. Aquí en la parte de las indicaciones, dice, además, permítame. Ok, aquí está. Dice, resuelve los problemas siguientes. Dice, un ion positivo de helio está formado por un núcleo con 2 protones, 2 neutrones y un electrón. ¿Sí? Aquí nos dice que nosotros debemos de considerar 2 protones, 2 neutrones y un electrón. Si me voy a esta tabla, pues el electrón es el dato que voy a utilizar, y ahí viene, por ejemplo, que del electrón es solamente uno. Del protón son 2, del protón son 2 y del neutrón son 2, pero el neutrón vale 0. Entonces, ¿cuál es el error que están cometiendo? Que nada más están considerando un protón. Yo les decía en la sesión del miércoles que o lo suman 1.6021.917 por 10 a la menos 19, suman 2 veces este número o lo multiplican por 2. ¿Sí? De esa manera, el primer problema lo van a tener bien, de lo contrario, pues automáticamente está mal. Eso es lo primero que les quería comentar. Lo siguiente, está pasando lo que les dije. Que para la generación de ustedes muchos datos cambiaron, ¿sí? Hay datos que cambiaron
y no se han dado cuenta. Hay algunos que no se han dado cuenta, se están metiendo a internet, están nada más leen tantito y se dan cuenta que es lo mismo y lo copian tal y como está en internet y es plagio porque están considerando otros datos que a ustedes no les corresponden. Entonces tengan mucho cuidado con las actividades. Para la generación de ustedes las actividades cambiaron. Si se detecta plagio, si se marca plagio, la actividad no se puede volver a entregar. Sí, porque me ha tocado de que he detectado plagio y me piden la entrega de la actividad y les digo que no se puede. Lo que yo hago para no volverla a entregar, bloqueamos las entregas. Entonces, cualquier duda yo les he dicho, pregúntenme, coméntenme y les voy a resolver todas las dudas que tengan. Ok, el segundo es la participación del foro Aprendiendo es muy poca. Entonces, los invito a participar al foro Aprendiendo. Todavía nos quedan 2 días, sábado y domingo. Y a partir de la otra semana, pues, para seguir participando en el foro Aprendiendo. También es parte, no es parte de la evaluación porque no se les evalúa el foro Aprendiendo, pero es parte de las actividades que tienen que estar desarrollando. Ok, entonces, hoy vamos a ver 2 leyes que van a utilizar ustedes para poder resolver la actividad integradora 2, ¿sí? Que son la ley de Watt y la ley de Ohm. Son 2 leyes que nosotros tenemos que entender y en la parte de arriba, esta es la ley de Ohm, ¿sí? Esta es la fórmula para resolver problemas utilizando la ley de Ohm. Y esta es la fórmula para resolver problemas utilizando la ley de Watt. Aquí, con lo que les comentaba de que algunos datos cambiaron. En generación, ustedes son la generación 37, en la generación 34, 33, lo pedía de una manera diferente, ¿sí? También ahí me doy cuenta que están cometiendo plagio, porque hace 3 generaciones pedía que el procedimiento fuera de otra manera diferente. Y aquí también se están equivocando. Por ejemplo, si el problema me pide que yo utilice la ley de Watts, estas son las 3 fórmulas para calcular potencia usando la ley de Watt. Si me dice que yo utilice la ley de Ohm, estas son las fórmulas que van a utilizar para la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque hay una manera, aquí ya me lo está dando directo. Estas 3 fórmulas son para calcular potencia dependiendo del dato que me lo está dando. Pero anteriormente no me daba la opción de las 3 fórmulas. Me decía que nada más usara una sola fórmula y en base a esa fórmula tenía que encontrar el resultado de la potencia. Entonces, anteriormente primero se utilizaba la ley de Ohm y luego utilizabas la ley de Watts. Pero ahora ya no, ya cambió. Ahora te pide que utilices la ley de Watt directamente para encontrar la potencia y ahí también se están equivocando. Están haciendo el procedimiento como anteriormente se hacía, ¿sí? Eso ya cambió. Nada más lean bien qué es lo que nos pide y eso es lo que van a estar haciendo ustedes. Vayan resolviendo solamente lo que nos va pidiendo. Ok, la ley de Ohm es una fórmula matemática que describe la relación de los parámetros eléctricos, los cuales son 3: resistencia, corriente y voltaje. La ley de Ohm pues, se debe al físico alemán George Ohm, ¿sí? Y nosotros lo vamos a encontrar, la ley de Ohm lo vamos a encontrar en los circuitos eléctricos, que es cuando nosotros hablamos de circuitos eléctricos, significa que lo vamos a encontrar en todos los aparatos que nosotros tenemos dentro del hogar, ¿sí? En todos. El microondas, una plancha, porque una plancha, un refrigerador, vamos a encontrar nosotros la ley de Ohm, la licuadora. ¿Por qué? Porque todo tiene un circuito eléctrico, ¿sí? Que es generado por una corriente, la cual va a circular, tiene una resistencia, tiene un voltaje, tiene una intensidad de corriente, por lo tanto, la ley de Ohm es la que está más presente en nuestras vidas cotidianas. La clase del miércoles yo les decía, apréndanse la ley de Coulomb, porque la ley de Coulomb lo vamos a utilizar en varias actividades, ¿sí?
en la 1, en la 3, en la 5 y en el proyecto integrador. La ley de Ohm prácticamente también se utiliza en muchas de las actividades que vamos a ir desarrollando a lo largo del módulo, van a utilizar la ley de Ohm. Entonces, se van a dar cuenta que está muy sencillo. Es cuestión nada más de que se aprendan cuáles son las fórmulas. Ahorita vamos a resolver problemas en base a eso, pero entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida cotidiana? Pues está en todos los aparatos, en todos, en una computadora, en un refrigerador, en una plancha, en un horno de microondas, en una licuadora, todos los aparatos que nos hacen la vida más cómoda, ahí vamos a encontrar la ley de Ohm. Esta es la fórmula original. Voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. ¿Sí? Esa es la fórmula original. Espérame tantito, es que veo que ya se agregaron más gentes. Si no, se me va a olvidar. Y Lady Guzmán y Jan González. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches. Ok, ya estaba registrando los que acaban de entrar. Y no, para la participación que vamos a poner. Entonces, esta es la fórmula original. Voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. La R es la resistencia eléctrica. ¿Se acuerdan que la semana pasada, bueno, el miércoles estuvimos revisando unidades de medida? También aquí es muy importante el que ustedes aprendan cuáles son las unidades de medida de cada una de las letras. Por ejemplo, la resistencia eléctrica, su unidad de medida son los ohms. Aquí está, ohmios, los ohms es la unidad de medida de la resistencia. De repente algunos problemas va a traer este símbolo, que es la letra griega omega. A veces dice 20 ohms o va a venir 20 y va a venir este simbolito. Significa cuando nosotros, en el momento que a nosotros nos ponen ohms, significa que estamos hablando de una resistencia eléctrica, ¿sí? Lo que está en verde, la letra I es intensidad de corriente. Aquí es muy importante el saber conocer qué significa cada uno. ¿Por qué? Porque más adelante en una actividad, allá en la última actividad, habla intensidad de corriente y de repente lo confunden con intensidad del campo magnético. Son dos fórmulas diferentes, ¿sí? Son dos cosas diferentes, entonces es muy importante que ustedes sepan identificar que la I es intensidad de corriente y la unidad de medida son los amperes, los amperios, y también se puede nombrar como la letra A. De repente puede venir el problema 8A, significa que son 8 amperes. Y luego viene la V, que es la letra amarilla, que es lo que tengo marcado en amarillo, y es el voltaje, ¿sí? Y la unidad de medida del voltaje son los voltios. Estas son las tres cosas que nos tenemos que aprender. Ahorita vamos a resolver problemas. Primero yo voy a resolver los problemas y después los van a resolver ustedes solos, pero siempre hay que colocarle las unidades de medida. Resistencia son los ohms, la intensidad de corriente son los amperes y la V, que son los voltios, ¿sí? Entonces, estas son las tres fórmulas de los que se deriva le llamamos el triángulo de Ohm. Son las tres fórmulas que vamos a utilizar para encontrar ya sea el voltaje, resistencia o intensidad de corriente. ¿Cómo sale? Esta es la fórmula original, ¿sí? La semana pasada nosotros estuvimos, el miércoles hicimos un despeje. Por ejemplo, si yo quiero encontrar I, la R está multiplicando. Si la R está multiplicando, lo elimino de aquí. Voy a hacer, lo voy a copiar para que la fórmula no se pierda. Para que vean cómo sale cada uno de estos. Si yo quiero dejar solita la I, la R está multiplicando. Si la R está multiplicando, ¿cómo lo paso del otro lado? Si la R está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? ¿Dividiendo? Es correcto. Si está multiplicando,
pasa dividiendo. De esa manera, por ejemplo, entonces aquí yo tengo voltaje, ¿sí? La V aquí lo borro, y la R, como estaba multiplicando, yo lo paso dividiendo y ya me queda la fórmula, ¿sí? Intensidad de corriente, que es lo que tengo en amarillo. Intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia. Pero esa es la manera que nosotros vamos a despejar. En este caso ya tengo yo las tres fórmulas. Nada más quería que supieran ustedes de dónde nace cada una de las fórmulas. De la fórmula original, que es la primera que tengo, se tiene que despejar. Vamos a empezar con los problemas. Lo primero que tenemos que hacer es colocar datos, ¿sí? Eso es lo primero que tengo que hacer, datos. Eso es lo que les decía. Dime, Jan. Una pregunta que nos está enseñando porque yo estoy viendo la de la actividad. Ok. Sí, cierto, no le cambié. Me voy a regresar tantito entonces. Ok, aquí está. Esto es lo que les estaba explicando ahorita. Qué bien que me dijiste, no le cambié. Estas son las tres fórmulas. Esta es la fórmula original. Voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. La R, que es lo que está en celeste, es la resistencia. La unidad de medida son los ohms. Y este símbolo que se llama la letra omega, ¿sí? Es una letra griega que le llamamos omega. Lo que está en verde es intensidad de corriente, es la letra I. Y la unidad de medida son los amperios o amper o la letra A. Lo V es el voltaje. Lo que está en amarillo I son los voltios. Estas son las tres letras que se tienen que aprender para la ley de Ohm y la unidad de medida de cada uno. Estas son las fórmulas, las tres fórmulas. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Lo que está en verde es resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Y la intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia. Esta fórmula, esas dos fórmulas nacen de esta fórmula, lo que les decía ahorita. Por ejemplo, si yo la resistencia la tengo multiplicando, ahorita les decía que pasaba dividiendo. Por eso nace la fórmula amarilla. Intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia. Y lo mismo pasa para la fórmula verde. Si esta I la tengo multiplicando, pues la paso al otro lado dividiendo y nace la fórmula verde. Estas son las tres fórmulas que utiliza la ley de Ohm y son nombradas como el triángulo de la ley de Ohm. Vamos a empezar con este problema para que tengan una calculadora a la mano. Lo primero que yo les digo cuando nosotros vamos a resolver un problema es que tengo que poner una tablita que le llamamos datos. De esta manera yo voy a saber qué es lo que voy a encontrar, pero siempre póngale datos. ¿Cuáles son los valores que tengo que tener? Voltaje, debo de tener intensidad de corriente y debo de tener resistencia. Son los tres datos que voy a tener. Y luego me pongo a leer el problema para saber qué es lo que tengo. Ahí dice, calcula la intensidad de corriente. Cuando me dice que yo encuentre la intensidad de corriente, ¿qué significa? Que la I es la que no conozco. Ahorita yo lo voy a resolver. Después ustedes van a resolver solos los problemas que les voy a plantear, ¿sí? Dice, calcula la intensidad de corriente, significa que la I no lo conozco. ¿Qué alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms? Me dice que la resistencia, que es la letra R, son 10 ohms. Y luego dice, y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 volts. Voltaje. Cuando dice volts, significa que lo voy a poner en la letra V. Cuando me diga ohms, lo voy a poner en resistencia. Y cuando me diga amperes, lo voy a poner en la letra I. Ok, ya tengo la tabla de datos. Yo voy a encontrar la intensidad de corriente. ¿Cuál de las tres fórmulas tengo que utilizar para encontrar la intensidad de corriente?
¿Cuál? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿La tercera? La tercera. primera. Es correcto, la tercera, porque lo que desconozco es intensidad de corriente. Cuando yo ya tengo detectado, cuando yo ya tengo los datos, es más fácil saber qué fórmula voy a utilizar. Y lo único que voy a hacer es sustituir. Son 30 volts, ¿sí? 30 volts. Y la resistencia son 10. 10 ohms. Nada más sustituyo y listo. Dividan 30 entre 10. ¿Cuánto les da? Son 3 amperes. 3. Ok, 3. Y la unidad de medida son amperes. ¿Sí? Si se dan cuenta, la fórmula de la ley de Ohm no está difícil, está muy sencilla de utilizar. Es cuestión de que ustedes vayan entendiendo qué es lo que nos va pidiendo, vayan colocando los datos y utilizar la fórmula que es correcta. Entonces, cuando terminen la sesión, pueden revisar la actividad integradora y se van a dar cuenta qué es lo que les está pidiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que los está pidiendo? Voy a pasar al segundo. Acuérdense que esta presentación de todo lo que de todos los ejercicios que estamos haciendo, esta presentación terminando la sesión, yo la subo al foro novedades. En el foro novedades va a estar disponible la presentación, va a estar disponible el video de la sesión. Ok, entonces vamos a pasar al segundo problema. Aquí está. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Datos. Siempre tenemos que partir de los datos. Si yo logro identificar cuáles son los datos que tengo, va a ser más fácil que yo pueda resolver el problema, pero siempre vean qué datos tenemos. Ahí va. Ok, dice, calcula el voltaje. Aquí ya me está diciendo calcula el voltaje. ¿Qué significa que lo que yo desconozco son los volts? Porque ahí mismo me dice calcula el voltaje. Entonces, aquí le pongo el signo de interrogación. Entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios. Cuando me habla de corriente y me habla de amperes, es la letra I. Por eso lo pongo aquí, amperes. Y presenta una resistencia de 10 ohmios. La resistencia es en ohms, ¿sí? Entonces, ya tengo mis datos. Ahora sí, ¿cuál de las tres fórmulas voy a utilizar para encontrar Primera. voltaje? La primera. La primera. Es correcto, la primera, ¿sí? Entonces, ya tengo identificado la fórmula, ya nada más le pongo 4 amperes. Aquí, siempre póngale todas las unidades de medida. Todas las unidades de medida tienen que ir 4 amperes y la resistencia son de 10 ohms. ¿Cuál sería el resultado? 30. 40 40 ¿qué? voltios. Es correcto, 40 voltios, ¿sí? Esa es la unidad de medida. 40 voltios, 40 volts, ¿sí? Voltios, volts, como ustedes quieran, lo van a dejar, ¿sí? Entonces ya calculamos volumen, ya calculamos voltaje, ya calculamos intensidad de corriente y vamos a calcular lo que sigue. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Digo, yo siempre parto de datos, ¿sí? Y eso les va a servir a ustedes para saber qué tenemos. ¿Y por qué? Porque de repente, por ejemplo, vamos a hacer la combinación de dos fórmulas. Eso lo hacemos cuando tenemos potencia y utilizamos ley de ohms y ley de watts para poder encontrar un valor que no conozco. Voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Dice, calcula la resistencia. Aquí mismo me está diciendo, calcula la resistencia. Entonces lo que desconozco es la resistencia. Atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios. 5 amperes. Y una diferencia de potencial de 11 voltios. Son 11 volts. Entonces, ¿cuál de las tres fórmulas voy a utilizar?
La segunda. La segunda. segunda. La segunda. Es correcto, la segunda, que es la fórmula. ¿Por qué? Porque lo que yo desconozco es la resistencia y vuelvo a hacer lo mismo. Le pongo 11, perdón. 11, ¿sí? 11 volts y 5 amperes. ¿Pueden hacer la operación, por favor? 5 amperes. Sí, a mí me dio 2.2 ohms. Es correcto. 2.2 ohms, ¿sí? Porque la resistencia son ohms. Ok, ya encontramos voltaje, ya encontramos resistencia, ya encontramos intensidad de corriente, que son las tres fórmulas que utiliza la ley de Ohm. ¿Dudas? Ninguna, maestro, gracias. Ninguna, profesor. Maestro, yo tengo una duda. Dime, Jean. Sí, la I es la intensidad de corriente. Ajá. Entonces, la potencia es lo mismo que la intensidad de corriente, ¿no? No, O son diferentes, ¿verdad? son diferentes. Mira, ahorita vamos a ver esa parte. Aquí está. La ley de Watt. Cuando nosotros hablamos de la ley de Watt, hablamos de potencia. Y estas son las tres fórmulas para encontrar potencia utilizando la ley de Watts. Por eso ahorita, antes de que tú entraras, creo, Jeans, les comentaba que hace generaciones pasadas, generación 30, no me acuerdo si la 32 o la 33, utilizaban un procedimiento diferente. Antes te pedía que para encontrar la potencia, primero usaras la ley de Ohm y después de usar la ley de Ohm utilizabas la ley de Watt y encontrabas potencia. Así se pedía antes y muchos problemas están resueltos en Internet de esa manera. Ahora, para la generación de ustedes, ya no les pide que hagan eso. Ahora les pide que utilicen la ley de Watts. Entonces, ¿cómo sé que ustedes se copiaron de otra actividad? Cuando ustedes lo hacen como el procedimiento pasado, que llegan al mismo resultado, pero ya no se utiliza el procedimiento pasado. Ahora se utiliza directamente la ley de Watts. Ahí mismo les dice el problema. Utilice la ley de Watts. Entonces, ahorita ya me entregaron algunas actividades integradoras 4 y lo están haciendo como anteriormente se hacía. ¿Sí? Y ahí es donde sé que se copiaron de internet, ¿va? Y le preguntaba que como, como yo trabajo y hoy tuve chance, estuve viendo de diferentes asesores, de hacer la generación 35, y ya muchos han explicado así, y por eso yo me quedé con esa duda que si la intensidad de corriente es igual a potencia. No, es diferente. Ahorita como quiera vamos a Ok, llegar, ahorita vamos a llegar a esa parte. Vamos a llegar muchas gracias. todavía a la ley de Watt. Ahorita quiero que terminemos con la ley de Ohm y ahorita pasamos a la ley de Watt. Ok. Este es el problema 4. Ahora quiero que ustedes lo resuelvan y me digan el resultado, ¿sí? De esa manera, pues yo me aseguro que ya no tienen dudas. El primero que termine me dice cuánto le da. Dime, Joana. Son 30 amperes. Ok, ahorita vamos a ver cuánto les da a los demás. Como quiera, ahorita lo voy a resolver yo también para que lo vayamos viendo paso a paso. Aquí la intención es que ustedes lo vayan haciendo y ahorita lo hago yo para que tengan una, por cualquier duda. Dime, Laura.
Laura, ¿querías decir algo? Acuérdense que del lado derecho hasta la parte de arriba, ahí viene un microfonito, ahí le dan a activar, ya pueden abrir ustedes el micrófono. Aparte de Joana, ¿alguien más encontró el resultado? Dime, Stephanie. 3 amperes. ¿Te da 3? Sí. ¿Y Sí. Lady, cuánto te da? 3 A mí también. amperes. Ok. Jan, dices que también te da 3. A mí también me da 3 amperes. Ok, entonces lo voy a resolver para ver. Sí, maestro, serían 3 y sería la tercera. Ok, muy bien, Laura. Joana, ahorita vamos a ver, ahorita lo voy a ir haciendo paso a paso para ver en dónde te equivocaste. Yo, como les dije la vez pasada, yo prefiero que se equivoquen aquí conmigo y que todas las dudas que ustedes vayan teniendo, pues de una vez las aclaremos aquí. Y si no, como quieran, saben que estoy al pendiente por ustedes ahí en el mensajero de la plataforma. Ok, lo primero que les digo que vamos a hacer son los datos, ¿sí? ¿Cuáles son los datos? El orden no importa. El orden no importa tanto, la intención es que tengamos siempre estos 3 datos, ¿sí? O los datos que nos vayan surgiendo. Dice, un tostador eléctrico posee una resistencia de 40 ohms. Esta es la resistencia, 40 ohms, cuando está caliente. ¿Cuál será la intensidad de corriente? Aquí mismo me dice cuál será la intensidad de corriente que fluirá al conectarlo a una línea de 120 volts, ¿sí? Entonces, como la I es la que no conozco, pues agarro la tercera fórmula, que es la I, y lo agarro, le pongo aquí 120 volts y la resistencia pues son 40. Y si dividimos 120 entre 40, pues me da 3 amperes. ¿Sí? ¿Dudas? No, ninguna. Ninguna. Ok. Como les dije Ninguna. la sesión pasada, conforme vayamos avanzando, van a ir aprendiendo muchas cosas y se van a dar cuenta que al final no está tan complicado las actividades. Dime, Lady. ¿Querías decir algo, Lady? No. Ok. Ok, es que estaba agregando a alguien más. Ok, entonces vamos con el siguiente problema. ¿Sí? Ya le entendimos, ya hicimos este. Espérame. Ahí voy. Ok, entonces aquí ya no hay duda, ¿verdad? Resuelvan el siguiente problema. El primero que termine me dice cuánto le da. Si alguien logra terminar, me dice cuánto le da. Me dio 36,666666667 ohms. A mí me dio lo mismo. Ok, A mí muy también me bien, dio lo mismo. muy bien. Ohms, 36,666 ohms.
Ok, ya se dieron cuenta que no está tan difícil. Es solo cuestión de entender, leer. Ustedes lean bien el problema, vayan leyendo el problema, vayan viendo qué es lo que les pide y utilicen la fórmula que les va pidiendo. Realmente la actividad integradora 2 está muy sencilla. Yo les digo que la ley de Ohm, si lo logran aprender bien, y la ley de Coulomb, que fue lo que vimos el miércoles, se les va a hacer muy fácil, ¿sí? Ya lo demás, bueno, la actividad integradora 3 sí está un poquito complicado, pero nada más la 3. De ahí todas las demás vamos a ir viendo casi muchas cosas muy similares. Entonces, lo voy a resolver yo. Sí, yo lo resuelvo porque, por ejemplo, hay mucha gente que ve las sesiones que hago, entonces para que vayan viendo de dónde va saliendo cada dato y lo puedan revisar tranquilamente ahí en su casa. Dice, problema 5, determina el valor de la resistencia. Aquí mismo me dice que desconozco, resistencia, que se obtiene de un circuito de 110 volts, 110 volts. Y a su vez pasa una corriente de 3 amperes. Acuérdense que la letra A son amperes o amperios, como pueda venir. Entonces, lo que yo desconozco es la resistencia. Por lo tanto, agarro la fórmula de la resistencia. Pongo 110 y pongo 3 amperes. Y aquí son 10 volts. Las unidades de medidas tienen que ir. ¿Sí? Todas las unidades de medidas hay que ponerlas. Y me da 36.66, me dijeron, ¿verdad? Y la resistencia son ohms. ¿Dudas de cómo calcular la resistencia? No, ninguna. Ok, vamos con el siguiente problema y luego ya entramos a la ley de Watts. Ok, calculen lo que nos pide. Dime, Lady. A mí me dio 200. Espérenme un tantito. Volt. 200 volts. Ok, ahorita vamos a ver cuánto les da a los demás. Aquí lo voy a poner, que es 200 volts. Dio 200 volts. ¿También les da 200 volts? Sí. Muy bien, Odalis. ¿A los demás? ¿Todos llegaron al mismo resultado? ¿Ya todos lo resolvieron? A mí me dio 3.125. Ok, ahorita lo resuelvo. ¿A los demás cuánto les da? Ahorita que nos están dando datos diferentes, déjenles, les vuelvo a hacer la recomendación. Acuérdense lo que les decía la otra vez, que cuando ahorita porque estamos todos y nos equivocamos, pues nos damos cuenta porque todos hacemos la operación. Pero cuando estén solitos, yo les recomiendo que hagan la operación 2 veces, 3 veces. A veces las operaciones, a veces las queremos hacer muy rápido y por las prisas nos equivocamos. Entonces, háganlo con mucha paciencia y se van a dar cuenta que está muy fácil. Ok, lo voy a resolver.
Me dice A mí, que dime, Jens. 0.32. Ok, déjenlo resuelvo, porque veo datos diferentes. Dice, calcular la diferencia de potencial. Cuando me dice de diferencia de potencial, me dice que lo que yo no conozco son los voltios, ¿sí? Aplicada una resistencia, la resistencia dice que son de 25 ohms. Si por ella fluyen 8 amperes, ¿sí? 8 amperes. Ok, ¿qué desconozco? Desconozco voltaje, que es la primera fórmula, ¿sí? Entonces aquí voy a multiplicar I, la I es 8 amperes por resistencia, que son 25 ohms. Si multiplican 8 por 25, ¿cuánto les da? 0.32. 8 por 25 es 8 por 25. A mí me da 200. 200. También me da 200. Ok, 200 volts. Ok, ¿por qué se equivocaron? Porque es de multiplicar y no de dividir. Yo lo estaba dividiendo. Ok, pero tiene mucho que ver, Laura, lo que nos está pidiendo. Por ejemplo, por eso les digo, hagan esta tablita de datos. Yo aquí, yo ya me estoy dando cuenta porque aquí en celeste dice calcular la diferencia de potencial. Cuando hablamos de diferencia de potencial, de repente así les pongo algunas cosas porque de repente así vienen los problemas que están que están en la actividad integradora, así viene la redacción y de repente pensamos que quiere encontrar algo diferente, ¿sí? Pero cuando hablamos de diferencial, calcular la diferencia de potencial, estamos hablando de voltaje, ¿sí? No se vayan a equivocar porque de repente, por ejemplo, pueden pensar que lo que ocupamos es potencia y no es cierto. De repente así viene, calcular la diferencia de potencial. Cuando venga esa redacción, significa que lo que desconozco son los volts. ¿Dudas? Ninguna. Esto que acabamos de ver ahorita es la ley de Ohms. Vamos a ver la ley de Watts. La ley de Watts tiene más fórmulas. Ahorita no, para esta actividad no necesitamos conocer todas las fórmulas de la ley de Watt, porque lo único que me piden a mí es calcular potencia usando la ley de Watts, ¿sí? Esta es la ley de Watts. Yo tengo tres fórmulas. Potencia, la P es potencia. La unidad de medida de la potencia son los watts. De repente lo vamos a encontrar por watts y de repente hay algunos libros o también hay algunos recursos que vienen en la plataforma que lo manejan como vatios, ¿sí? Watts o vatios es lo mismo. Uno le dicen vatios o watts, pero por lo regular yo siempre le digo watts porque la potencia pertenece a la fórmula de la ley de Watts. Por eso yo le digo watts, pero si ustedes lo manejan como vatios no pasa nada, porque por ejemplo, de repente el problema que maneja, el problema que les plantean lo maneja como vatios también. Estas son las tres fórmulas. Ahorita les decía que pueden apuntar la fórmula, si no lo alcanzan a apuntar no pasa nada. Esta presentación está disponible en Foro Novedades y le voy a llamar recurso 2, ¿sí? Es el que voy a subir el día de hoy. Hoy subo esta presentación y subo el video. La presentación la pueden ustedes descargar para tenerla ahí en la mano. Es para que tengan todas las fórmulas que se manejan, ¿sí? Ok, entonces, potencia. De repente me van a decir, calcula la potencia usando la ley de Watts. Ah, estas son las tres fórmulas que tengo. Si yo conozco el voltaje y la corriente, voy a utilizar la primera fórmula. Si yo conozco la resistencia eléctrica
y la corriente, acuérdense, cuando hablamos de corrientes es la letra I, que es intensidad de corriente. Entonces, si yo conozco la resistencia eléctrica, que es la R, y conozco la corriente, utilizo la segunda fórmula. Por eso, cuando ustedes tengan los datos, van a ver cuál de las tres fórmulas puede aplicar. Y si yo conozco el voltaje y la resistencia eléctrica, pues utilizo la última fórmula. Entonces, ustedes van a calcular potencia dependiendo del dato que les está dando. Esas son las tres fórmulas que van a utilizar para poder encontrar la potencia. Entonces, la potencia se calcula directamente. Ya no hay que hacer tantas cosas como se hacía en generaciones pasadas. Por eso la actividad integradora 2 se hizo más sencilla porque antes nos pedían hacer más pasos, ¿sí? Antes nos pedían utilizar ley de ohms y luego utilizar ley de watts, y ahorita no, ya es directo. Entonces, quedó más fácil la actividad. Vamos a pasar a problemas para que ustedes le vayan entendiendo, ¿sí? Voy a utilizar lo mismo, datos, ¿sí? Aquí yo voy a tener potencia, voy a tener voltaje, voy a tener intensidad de corriente y también voy a tener resistencia, ¿sí? Voy a tener, aparte de los tres datos que ya habíamos manejado, voy a tener potencia, voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Determinar la potencia. Aquí me dice determinar la potencia. ¿Qué desconozco? Pues la potencia. De un aparato, si el voltaje es de 120. Cuando hablo de voltaje, estamos hablando de volts. Con una resistencia de 20 ohms. 20 ohms. Dense cuenta, la I tampoco no la conozco, ¿sí? Esta es la parte que también quería llegar. Por ejemplo, si a mí me pidieran, porque a veces así pasa, si a ti te piden que si tú nada más tuvieras esta fórmula, dense cuenta, esto es algo que quiero que entiendan, ¿sí? Si yo nada más tuviera la primera fórmula, esta primera fórmula, si yo nada más tuviera esta, si se dan cuenta, yo no puedo encontrar la potencia porque tengo dos incógnitas. ¿Cómo dos incógnitas? La P no la conozco, ¿sí? Lo voy a poner en verde. Y la I tampoco no la conozco. Lo voy a poner en celestito, ¿sí? Desconozco dos datos de esa fórmula. Si a mí me dicen que nada más utilice la fórmula amarilla, yo no lo puedo resolver. Pero yo puedo encontrar la intensidad de corriente. ¿Cómo? Me voy a la ley de Ohm y agarro ¿sí? Dense cuenta, esto se los quiero mostrar porque algo van a hacer ustedes en la actividad, ¿sí? Aunque, ahora sí, si se dan cuenta, por ejemplo, yo ya puedo encontrar la intensidad de corriente, ¿sí? Yo ya la puedo encontrar. ¿Por qué? Porque conozco el voltaje, sí, aquí está, 120, conozco la resistencia, sí. Entonces, primero encuentro la intensidad de corriente y luego sustituyo en la fórmula y encuentro la potencia. Eso es algo que van a encontrar en el proyecto integrador, por eso se los estoy explicando. Dudas de que si tengo dos incógnitas no puedo utilizar la fórmula directa, pero tengo las otras tres fórmulas de la ley de Ohm para encontrar ya sea intensidad de corriente, ya sea voltaje o ya sea resistencia. ¿Dudas con ese punto? Ninguna. ¿No? Ok. Esto nada más esto es porque lo van a encontrar, ¿sí? Ok, voy a seguir con esto que teníamos. Este fue un breve comercial. Ok, entonces ok, ¿cuál de las tres fórmulas voy a utilizar para encontrar la potencia? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿La tercera? La tercera. Ok, La tercera. la tercera porque conozco voltaje y conozco resistencia. ¿Es correcto? Voy a agarrar la tercera fórmula. Esa es la parte que quiero que ustedes entiendan, que dependiendo de los datos, nosotros podemos encontrar cualquier cosa. Si nada más me restringen a una sola fórmula y tengo dos incógnitas, pero pues tengo muchas maneras de poder solucionarlo. Entonces voy a utilizar la tercera, ¿sí?
Y voltaje lo conozco. El voltaje son 120 volts. Pero ojo, está elevado al cuadrado, ¿sí? Cuando está elevado al cuadrado, lo tengo que elevar al cuadrado. Lo voy a poner entre paréntesis para que sepan que esos 120 hay que elevarlo al cuadrado. Y la resistencia es de 20. Hagan la operación, por favor. Me dicen cuánto les da. ¿Cuánto les da? A mí me dio 288. 8, así nada más. A mí me da 288,000. Y la potencia, acuérdense, es watts. ¿Eso les da también a todos? Sí, a mí me da igual. Sí. 180. Acuérdense lo que les decía ahorita. Este 120 lo elevo al cuadrado porque aquí tengo que es voltaje al cuadrado. Entonces, 120 al cuadrado, lo que me da lo multiplico por 20 y por eso me da 288,000. ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas de cómo encontré la potencia? ¿De cómo encontramos la potencia? Yo ninguna. ¿No? Ninguna, asesor. Ok. Ok, nadie tiene dudas, entonces vamos a pasar al siguiente problema. Ok, ahora quiero que lo hagan ustedes solitos. Y ahorita lo resuelvo yo. Yo siempre he dicho, la manera de aprender matemáticas, la manera de aprender a resolver problemas es practicando. Entre más practiquen, se les va a hacer mucho más fácil. Por eso, yo lo que trato en las sesiones es que ustedes vayan ustedes haciendo las operaciones. De esta manera es más fácil que le entiendan, ¿sí? Porque si nada más me ven que yo lo hago, no le entienden mucho. Por eso yo utilizo mucho esta estrategia que estoy haciendo con ustedes, lo utilizo mucho y de esta manera aprenden más, ¿sí? Por eso lo hago. No crean que lo hago para mortificarlos. Me interesa mucho que aprendan. Si alguien encontró el resultado, me dice. Utilicé la segunda y me dio 480. 480. ¿Cuál es la unidad de medida de Sí. la potencia? Unidad de ¿Son medida de la watts? potencia, es correcto, son watts. Jim, ¿cuánto te da? Dijiste, no te escuché. Sí, también me dio 480 watts. Ok. Vamos a resolverlo, ¿sí? Vamos a resolver. Voy a agarrar los datos. Ahorita le voy a quitar. Nada más quería, para ya no andar escribiendo todos los datos, voy a agarrarlo de aquí. Pues la potencia siempre la vamos a desconocer, ¿sí? Determinar la potencia de un aparato si la resistencia es de 30 ohms. La resistencia es de 30 ohms. Y la intensidad de corriente es de 4 amperios, ¿sí? Si se dan cuenta, conozco la I y conozco la R. Lo que decían ahorita, ¿qué fórmula voy a encontrar? Pues la segunda, ¿sí? Porque yo conozco resistencia y conozco intensidad de corriente. Por eso les decía, si yo tengo los datos, si yo tengo los datos, ya voy a saber qué voy a hacer,
¿sí? Esa es la importancia del conocer, el tener la tablita de datos, ya nada más sustituyo 30, la resistencia de 30 ohms y la intensidad de corriente, aquí también va a pasar lo mismo, es 4 amperes, pero está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a pasar. Ok, y déjenlo, lo resuelvo, es 4 al cuadrado por 30 y me da 480 watts. ¿Dudas? Ninguna. Ok, Ninguna. ya se dieron cuenta que conforme vamos avanzando, vamos aprendiendo un poquito más. Entonces, ya hoy aprendimos dos fórmulas, dos leyes nuevas, que es la ley de Ohm. Bueno, la ley de Watt todavía no se las enseño completa, pero es muy similar a la fórmula de la ley de Ohm. Pero ya vimos dos leyes nuevas el día de hoy. Y dejen ver, pero es que aquí... Ok, esta la voy a eliminar porque ya la habíamos visto. Último problema, resuélvanlo. ¿Sí? Es el último problema para que nos vayamos a descansar tranquilamente. El primero que encuentre el valor me dice. A mí me dio 250 watts. Ok, muy bien, A Lady. mí, Ok, muy bien, Jean. Aparte Lady, aparte Jean, ¿alguien más? A mí también me dio Sí, 250 watts. también me dio 250 watts. Ok, muy bien, Stephanie, muy bien, Laura. Sí, también a mí me dio el mismo resultado. Ok, muy bien, Odalis. Joana, Tania, ¿dudas? Ninguna. Ninguna. Ok, entonces lo voy a resolver. Pues desconocemos potencia porque lo que nos pide es potencia utilizando la ley de Watts. Determinar la potencia de un aparato si el voltaje es de 50 volts. Voltaje, 50 volts. Y la intensidad de corriente es de 5 amperes. 5 amperes, ¿sí? Entonces, yo conozco voltaje, conozco intensidad de corriente, pues utilizo la primera fórmula. Aquí lo importante es lo que les digo, ya teniendo su tablita de datos, ya es más fácil saber qué desconocemos, qué nos piden, y ya es más fácil. Ahí se van a dar cuenta lo que les decía ahorita, cuando ustedes empiecen a resolver la actividad integradora 2, se les va a hacer bien fácil. ¿Por qué? Porque ya estuvimos resolviendo problemas. No les estoy dando la respuesta, pero les estoy dando las bases para que ustedes puedan entender y resolver el problema, ¿sí? 50 por 5, pues 5 por 0, 0, 5 por 5, 25, son 250 watts. Ok. ¿Dudas de lo que vimos el día de hoy? Ninguna. No, ninguna. no, ninguna. De ese rato, cuando iniciamos la sesión, todavía no habían entrado todos. A los que estaban conectados les pregunté si tenían alguna duda referente a la primera actividad, alguna duda que ustedes tengan. La actividad integradora, yo les decía mucho que utilicen, para poder hacer problemas con notación científica, nosotros utilizamos, ese día hicimos ejercicios con esta tecla, con la XP, ¿sí? De esta manera ustedes se van a asegurar
que las operaciones con notación científica sean mucho más rápidas. Y sí, usamos la calculadora de Google. Para los que no entraron ese día, hicimos varias operaciones con la calculadora de Google y los que estuvieron presentes pudieron entender cómo resolver ejercicios con notación científica usando la ley de Coulomb. ¿Sí? Usamos la ley de Coulomb y utilizamos la fórmula de la energía potencial. Entonces, dudas de lo que se vio el miércoles o dudas con el proyecto integrador 1. No, ninguna, profesor. Ok, Ninguna. déjenme les hago un comentario. Se supone que nosotros el fin de semana no nos debemos de conectar. Yo por lo regular siempre me conecto en las mañanas. Los sábados me conecto en las mañanas. El sábado me vuelvo a conectar en la tarde, por si ustedes tienen alguna, yo siempre les he dicho, si tienen alguna duda de cómo resolver o o tienen dudas con alguna fórmula, mándenme un mensaje ahí a la plataforma. Yo prefiero que me pregunten a mí, a que ustedes vayan a ver una actividad. Hay muchas actividades que están bien, hay muchas actividades que están en la red que están mal, ¿sí? Y lo que les decía ahorita, para la generación de ustedes, muchas cosas cambiaron, cambió redacción, ¿sí? Y por eso cuando ustedes lo interpretan de una manera, o sea, ya no se resuelven, muchas cosas ya no se resuelven igual como se resolvía antes. Y les decía que ahí es donde yo me doy cuenta si están cometiendo plagio, ¿sí? Si yo les llego a marcar plagio, como les dije, la actividad integradora ya no se puede volver a entregar y les afecta mucho en su calificación. Entonces, yo voy a estar conectado el sábado al pendiente de cualquier duda. El domingo también voy a estar conectado. Por lo regular, los domingos siempre estoy conectado desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Estoy conectado de manera intermitente para cualquier duda que ustedes tengan, yo pueda responderles de una manera muy rápida. Siempre estoy conectado porque sé que a veces ustedes están haciendo la actividad del fin de semana y tienen duda con algo y pues nosotros les contestamos hasta lunes, pues ya hasta lunes ya es demasiado tarde. Entonces yo siempre estoy al pendiente de ustedes, sí, siempre, siempre. Yo desde la primera sesión les dije que Muchas gracias, profesor. que tengan toda la confianza del mundo. ¿Sí? Para mí no es molestia. Si me preguntan 20 veces les voy a contestar. ¿Sí? Pero cualquier duda, voy a estar al pendiente de ustedes. Johanna, Laura, Odalis, Lady, Estefanía, Tania, Jean. ¿Dudas de lo que vimos hoy? No, Todo ninguna. quedó claro. Ninguna. No, ninguna duda. Si ya no hay dudas, pues de mi parte sería todo por el día de hoy. Les deseo que descansen, que pasen una bonita noche, que tengan un buen fin de semana y cualquier duda, pues ahí estoy al pendiente. Hasta luego. Muchas gracias igualmente. Descansen. Hasta luego, gracias.